Tenemos que seguir hablando de la información que sigue en el Gran Premio de Italia, luego de una clasificación bastante interesante. Vamos a hablar de las palabras de Briatore, también sobre el futuro de Franco, que hoy logró vencer a su compañero de equipo cuando se anunció justamente la renovación de Gasly, qué es lo que pasó en Ferrari y también qué es lo que espera Max Verstappen para el día domingo. Antes te invito a que te suscribas al canal, dejamos un like y activa esa campanita si no te pierdes nada. Y arrancamos con los locales, con los tifosi, con el equipo Ferrari que terminó cuarto y quinto en clasificación. Sumada a la penalización de Hamilton, van a largar cuarto y décimo, complicándose un poquito la carrera de cara del día domingo. Pero Leclerc dijo que no pierde las esperanzas, que va a ser más difícil que el año pasado, pero que nunca digas nunca, ya que, como dijimos, va a largar de esa cuarta posición para defender esa victoria que logró en 2024 y también en 2019, ya que Leclerc, el único circuito en el que tiene más de una victoria es justamente en Monza. Lo que siente Leclerc es que ha firmado una de sus mejores vueltas de toda la temporada en su primer intento de Quali 3 y que ahí, recordemos, quedó 84 milésimas de la pole, que después en el segundo intento no ha mejorado y se ha tenido que conformar con la cuarta posición. Pero el año pasado Leclerc supo jugar bien las cartas, el tema de la estrategia, de la gestión y lograr esa victoria. También hay que decirlo, el coche del año pasado era mucho mejor comparado con el McLaren que el que está haciendo esta temporada. Mucho mejor, no era que era mejor que el McLaren, sino que la diferencia era mucho menos que la diferencia que tienen actualmente, ¿no? Recordemos que estaban palo y palo sobre el final de la temporada con esos monoplazas y era algo completamente distinto a lo que se vive hoy en día. La mayoría de los pilotos en Quali 3 hacen su primera tanda para coger referencia y empiezan un poco en la segunda y empujan más. Bueno, es lo que hizo Leclerc, es lo que dijo, mejor dicho, que él lo hizo a la inversa, ¿no? Que él dijo que la primera vuelta fue una de las mejores, después no pudo repetirlo en la segunda parte. Una pena no poder luchar por la pole, pero realmente cree que va a ser difícil, aunque nunca digas nunca. Por parte de Hamilton, cumplió con el objetivo que era terminar entre los 5 primeros, pero recordemos, con esa sanción va a caer a la décima posición. No es fácil remontar desde la mitad de la parrilla en este circuito, pero tiene un buen coche para ir hacia adelante y confía en remontar para darle una alegría a los tifosis como lo hizo en Imola. Vasseur habló un poquito sobre la estrategia en clasificación, el tema del rebufo, de por qué no se lo dieron a Leclerc, y dijo que pensaban en un rebufo para Leclerc, pero preferimos otra cosa. Creo que Charles entendió la situación a la perfección. Si el segundo coche hubiera estado al final de la parrilla o hubiera tenido que salir de boxes, las cosas habrían sido completamente distintas en el hecho de sacrificarlo y ahí sí poder apuntar a usarlo para la pole a Lewis Hamilton, pero no fue el caso de justamente Hamilton tenía que limitar daños, logrando esa quinta posición, largar a décimo, así que bueno, es lo que le depara a Ferrari para este día domingo en casa. Que bueno, como digo, pintaba por ahí un poquito mejor, se le colaron los dos McLaren, Verstappen, por ahí alguna batalla en la largada entre los dos McLaren puede abrir la puerta, Verstappen ahí siendo agresivo a la hora de defender. Bueno, Leclerc ha aprovechado oportunidades en el pasado, veremos si lo puede hacer este día domingo, pero va a necesitar ayuda de los demás. Lo que tiene a favor es una gran velocidad final ese Ferrari comparado por ejemplo con los McLaren. Verstappen, justamente hablando del poleman, contra todo pronóstico, por ahí Max Verstappen se llevó, ¿no?, la pole en el Gran Premio de Italia, aunque pintaba mejor el viernes de lo que había sido en Zandvoort, logrando además el récord de la pista del circuito y aprovechó para tirarle un palito a Hamilton también, ya que posterior a la clasificación él dijo que si pones el monoplaza del 2020 con el que Hamilton tenía el récord de vuelta en este circuito, el día de hoy con el refaltado, con la modificación a los pianos, seguramente iría más rápido. Y si me pones a mí en ese auto, iría aún más rápido. Es lo que dijo Verstappen, aprovechando esta pole para pegarle al piloto con el cual se batieron un duelo impecable y tremendo en 2021. Pero volviendo a lo del día de hoy. Ni él ni el equipo Red Bull esperaban probablemente estar en la pelea por la primera posición de la parrilla de salida. Sí, alguien que lo analizamos el día de ayer lo decía, que si daban un pasito podían pelear por la pole y la victoria, era Helmut Marko, que hablaba del camino al que iban a seguir, a tratar de descargar un poquito más la parte trasera. Recordemos que durante la práctica libre 3 el equipo Red Bull estuvo recortando el alerón de Verstappen. Bueno, así es como trabajan, ¿no?, con lo limitado que está hoy el tema de las piezas en la Fórmula 1. Y sin duda fue algo muy positivo. Aquí con baja carga aerodinámica siempre es difícil clavar la vuelta, es fácil cometer un error en la frenada. Me he sentido bien en la Quali 3, estoy contento, poder estar en pole aquí es fantástico. El coche ha funcionado mucho mejor todo el fin de semana y sin dudas vamos a tratar de
hacer lo posible para aguantarlo el día domingo, ¿no? Recordemos que en la Fórmula 1 la quali está muy muy apretada, pero a Red Bull le ha costado un poquito más los domingos comparado con McLaren. Y esos cambios que hicieron le vinieron bien, pero las carreras se nos han complicado, dijo Max, más esta temporada, así que veremos qué es lo que podemos hacer el día de mañana. Es clave para Verstappen pasar primero a la primera curva, el aire limpio, porque si pasa primero o completa primero la primera vuelta, Verstappen, por más que los McLaren estén en DRS, sin dudas el equipo de Woking a la hora de marcar o tratar de adelantar con la diferencia de velocidad final a favor de Red Bull le va a costar aún más. Después veremos el tema de la estrategia, el tema del undercut, overcut, qué es lo que va a hacer o plantear el equipo McLaren, que también recordemos se van a estar peleando entre ellos, porque es clave, ¿no? Recordemos que Norris por ahí va a estar un poquito más enfocado en lo que haga Piastri que en lo que haga Verstappen, y Piastri lo mismo, así que creo que ahí está la posibilidad para Verstappen y por ahí lo que decíamos, puede llegar a aprovechar el Ferrari de Leclerc. Hablando del futuro de Franco, del piloto argentino, que ha sido sin duda un buen fin de semana para él, a pesar de clasificar 18º, recordemos que no había más con ese Alpine en un circuito que ya de entrada sabíamos que iban a sufrir. Bueno, una buena noticia hubo para Franco y para el equipo francés posterior a la quali, y es que ambos pilotos van a adelantar una posición para la largada, van a largar desde la 17ª y 18ª posición, debido a que Isaac Hatchar va a penalizar, va a largar desde pit lane, va a aprovechar esta mala clasificación para cambiar la unidad de potencia. Entonces ahí avanzan una posición ambos pilotos. El resultado de Franco fue bueno en un sábado que ya había comenzado mejor con la práctica libre 3, terminando por delante de su compañero de equipo. Sin embargo, después en quali quedaron ambos eliminados en quali 1. Franco más de una décima por delante de su compañero, algo que dijimos es muy bueno, teniendo en cuenta que ya se empieza a sentir un poquito más cómodo, porque recordemos es el primer circuito en el que Franco ya ha tenido experiencia con un Fórmula 1 durante un fin de semana de Gran Premio, y los que restan de cara al final de la temporada también va a cumplir el mismo, va a ir de la misma manera, ¿no? Ya con experiencia en Fórmula 1, y eso va a ser clave de cara al futuro, que ya lo vamos a hablar. Pero sin embargo, lo más importante para Franco es que se está sintiendo más cómodo con el A521, que los cambios y cómo van trabajando del día viernes al día sábado con los ingenieros, cómo se van entendiendo, afilando esa relación, realmente le está viniendo muy bien y se está notando, ¿no? Con la diferencia con su compañero de equipo cada vez más reducida. Así que en cuanto a todo esto, habló un poquito el piloto argentino y dijo lo siguiente. Para nosotros todo tiene que ser perfecto, creo que hoy simplemente no lo fue. La práctica libre 3 fue buena, el auto estaba en un buen lugar, de hecho lo cambiamos porque pensamos que teníamos que hacerlo y era necesario. Y fue un poco una lástima, creo que en la clasificación el auto no se sintió tan bien como en práctica libre 3. Eso es lo que creo que me faltó, una décima me faltó para pasar, aún así va a ser muy complicado. Creo que el puesto 16 era una posibilidad clara, pero el 15º estuvo un poco fuera de nuestro alcance. Es una pista muy sensible al motor y no somos tan fuertes aquí, lo sabíamos desde hace meses. No podemos hacer nada al respecto. Si sacamos demasiado downforce, empezamos a deslizar demasiado en las curvas, no recuperamos nada. Es una situación complicada y hay pistas donde sabemos que vamos a tener un poco más de dificultades que en otras. Bien, ahí están las palabras del piloto argentino, hablando, ¿no?, de lo que vivió el día de hoy, más cómodo. Si bien en la práctica libre 3 se sintió más cómodo, la pista fue cambiando, la temperatura fue bajando, incluso vimos como algunos equipos no mejoraron en el último intento de Quali 3, bueno, fluctúa muchísimo con las diferencias tan pequeñas como hay hoy en día. Franco, recordemos, quedó a 578 milésimas del primer tiempo en la quali 1 y así quedó en la 18ª posición. Él decía, 16º alcanzable, por ahí que la diferencia con Hatchar eran 75 milésimas, pero ya para Albon era casi una décima y media la diferencia, ya era prácticamente imposible meterse a quali 2. Pero lo positivo para él es que venció a su compañero de equipo, quien fue renovado durante este fin de semana, y de eso vamos a hablar ahora, ya que Briatore ha destacado el presente de Colapinto y señala cuándo se podría decidir su futuro, ya que el equipo Alpine anunció, como dijimos este sábado, la renovación de Pierre Gasly hasta finales de la temporada 2028. Y con el francés ya firmado a largo plazo, la atención ahora se va a centrar en qué es lo que va a pasar con esa segunda butaca, con el piloto argentino, con Franco Colapinto, que tiene un contrato a largo plazo con el equipo, cedido por Williams, pero desde Alpine advierten que eso no garantiza que tenga asegurado el asiento como piloto titular para el próximo año. Con esto en mente, Briatore fue consultado durante el fin de semana del Gran Premio de Italia, durante este día sábado, y habló sobre el futuro del piloto argentino, de qué va a depender la renovación y cuándo podremos tener noticias sobre lo que va a pasar con Franco de cara a 2026. Así que vamos a repasar las palabras de Flavio Briatore. No, aún no he tomado una decisión, pero por el momento creo que Franco está haciendo un buen trabajo.
Pagó un poco con la inexperiencia al comienzo, como muchos de los pilotos novatos, los pilotos jóvenes. Ahora en las últimas 3 o 4 carreras ha sido mucho más constante, sin errores. En cuanto al segundo asiento de Alpine para 2026, quizás sea franco, vamos a ver. Tenemos otras 4 o 5 carreras para juzgar, y luego vamos a tomar una decisión de cara al futuro. Palabras claritas de Flavio Briatore, hablando del futuro de Franco. Recordemos que previo al fin de semana de Zandvoort había sido un poco crítico de Franco, de lo que había pasado, de que realmente por él le había costado, que no estaba contento con cómo Franco había rendido en esas primeras carreras, pero que era algo completamente normal teniendo en cuenta los jovencitos que llegaban, con, bueno, lo complicado que están siendo los Fórmula 1. Habló de todo Flavio Briatore, dijo, fue crítico, pero también respaldó a Franco. Y eso se vio, bueno, un poquito reflejado porque Franco tuvo muy buen fin de semana en Zandvoort, donde quedó al borde de los puntos. Una buena clasificación en el Gran Premio de Italia, superando a su compañero de equipo, que es la referencia y con lo cual se iba a hablar el día de hoy por el déficit que sabemos tiene el equipo francés. Y tiene que continuar de esta manera. Ya desde Hungría viene mostrando cosas interesantes Franco. Así que lo que dijimos, ahora incluso le va a venir una recta en la que tiene a favor que ya tiene experiencia en Fórmula 1 los circuitos que vienen y eso va a ser clave de cara al futuro. Como dijo Briatore, en las próximas 4 o 5 carreras vamos a evaluar y ahí tomar la decisión de cara al futuro. Pero yo creo que si Franco sigue de esta manera, sigue recortando la diferencia con Gasly, sigue trabajando bien y no cometiendo errores, no hay ninguna duda que el piloto argentino va a estar la temporada que viene en el equipo Alpine. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motores por Planet. Adiós.